Tengo que averiguar qué está pasando, Bree. La necesito. Se suponía que yo no iba a hacer esto solo. Pero Riley, los demás... Bree, tengo que irme a buscarla ahora. Son suficientes para arrasar al clan de los ojos amarillos. Volveré tan pronto como pueda. Qué sincero sonaba. Indecisa, observé el trayecto que habíamos recorrido. A esas alturas, Fred ya estaría a medio camino de Vancouver. Riley ni siquiera me había preguntado por él. Quizá el talento de Fred aún le hiciera efecto. Diego está allá abajo, se apresuró a decir Riley. Tomará parte en el primer ataque. ¿No captaste su olor allí atrás? ¿No te acercaste lo suficiente? Absolutamente confundida, hizo un gesto negativo con la cabeza. ¿Diego estaba allí? Ahora estará con Raúl. Si te das prisa, puedes ayudarle a salir vivo. Nos miramos fijamente el uno al otro durante un largo segundo. A continuación miré al sur, tras la senda de Raúl. Lo estás haciendo muy bien, dijo Riley. Yo voy a buscarla a ella y volveremos para ayudarles en la limpieza. ¿Ya lo tienen, chicos? Para cuando llegues podría haber acabado todo. Salió disparado en una dirección perpendicular a nuestra senda original. Apreté los dientes al ver qué seguro estaba de su dirección. Mentiroso hasta el final. Pero no pareció que me quedase ninguna otra opción. Me dirigí al sur en otra carrera frenética. Tenía que ir por Diego, llevármelo a rastras si era necesario. Podíamos alcanzar a Fred o largarnos por nuestro lado. Teníamos que huir. Le contaría a Diego cómo había mentido Riley. Él vería que Riley no tenía intención de ayudarnos a combatir en una batalla que él mismo había preparado. No había razón alguna para seguir ayudándolo. Encontré el rastro de la humana y después el de Raúl. No percibí el de Diego. Iba demasiado rápido. ¿O era que el olor humano me estaba dominando? La mitad de mi cabeza se sumergía absorta en aquella casa que era tan extrañamente perjudicial. Porque encontraríamos sin duda a la chica. ¿Pero estaríamos en situación de luchar juntos cuando lo hiciéramos? No. Nos descuartizaríamos unos a otros por conseguirla. Entonces oí que más adelante estallaban los rugidos, los gritos y los aullidos, y supe que se estaba produciendo un combate, y que era tarde para llegar ahí antes que Diego. Lo que hice fue correr más rápido, tal vez aún pudiera salvarlo. Olí el humo que el viento traía hasta mí, el dulce y denso olor de los vampiros al quemarse. El volumen del caos aumentó. Quizá estaba a punto de acabar. ¿Me encontraría con nuestro aquelarre victorioso y con Diego esperándome? Atravesé disparada una densa barrera de humo y me encontré fuera del bosque, en una enorme pradera cubierta de hierba. Salté por encima de una roca y solo en el instante en que pasé volando sobre ella me di cuenta de que se trataba de un torso decapitado. Mis ojos recorrieron la pradera. Había restos de vampiros por doquier y una inmensa hoguera de la que ascendía un humo de color violeta al cielo soleado. Una vez fuera del banco neblinoso, pude ver unos cuerpos brillantes, deslumbrantes, que se lanzaban y forcejeaban mientras el sonido del descuartizamiento de los vampiros proseguía sin cesar. Buscaba una sola cosa: el pelo negro y rizado de Diego. Ninguno de los que había podido distinguir tenía el pelo tan oscuro. Había un vampiro enorme con el pelo castaño, pero era demasiado grande, y justo cuando lo distinguí, vi cómo le arrancaba la cabeza a Kevin, y la lanzaba al fuego antes de abalanzarse sobre la espalda de algún otro. ¿Era Jen? Había uno más con el pelo lacio y negro, pero era demasiado pequeño para tratarse de Diego. Se movía tan rápido que ni siquiera pude ver si era un chico o una chica. Volví a buscar con rapidez, con la sensación de hallarme terriblemente expuesta. Reparé en los rostros. Había muy pocos vampiros allí, contando incluso a los que ya habían caído. No había nadie del grupo de Christie. Ya tenían que haber ardido un montón de vampiros. Casi todos los que aún quedaban en pie eran desconocidos. Uno rubio se volvió hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron y sus ojos despidieron un brillo dorado a la luz del sol. Sí, íbamos perdiendo. Mal asunto. Comencé a retroceder hacia los árboles, pero no lo suficientemente rápido porque seguía buscando a Diego. No estaba allí. No había señal alguna de que hubiera estado jamás allí, ni rastro de su olor, aunque podía distinguir el de la mayoría de los miembros del equipo de Raúl y el de muchos desconocidos. Me obligué a mirar también entre los restos. Ninguno de aquellos miembros pertenecía a Diego. Habría reconocido un simple dedo.
Me volví y corrí de verdad hacia los árboles con la súbita certeza de que la presencia de Diego allí no era más que otra de las mentiras de Riley. Y si Diego no estaba allí, es que ya estaba muerto. Aquella pieza encajó con tanta facilidad que pensé que ya debía saber la verdad hacía tiempo. Desde el momento en que Diego no entró detrás de Riley por la puerta del sótano, él ya se había ido. Me había adentrado unos pocos metros entre los árboles cuando una fuerza demoledora me golpeó por la espalda y me tiró al suelo. Un brazo se deslizó bajo mi barbilla. Por favor, sollocé. Lo que quería decir era, por favor, mátame rápido. El brazo se mostró indeciso y no opuse resistencia por mucho que mis instintos me empujaran a morder, desgarrar y descuartizar a mi enemigo. La parte más sensata de mí me decía que eso no iba a funcionar. Riley también nos había mentido acerca de estos vampiros débiles y ancianos, y nosotros jamás tuvimos una oportunidad. Aunque por mucha posibilidad que yo hubiera tenido de vencer a este, tampoco habría sido capaz de moverme. Diego se había ido, y aquel hecho cegador había exterminado mi capacidad de lucha. De repente volaba por los aires, me estrellé contra un árbol y caí al suelo. Tenía que haber intentado huir, pero Diego había muerto. No podía evadirme de aquello. El vampiro rubio del claro no me quitaba el ojo de encima, con el cuerpo listo para saltar. Parecía muy capacitado, con una experiencia muy superior a la de Riley, pero no arremetía contra mí. No estaba enloquecido como Raúl o Christie. Se encontraba totalmente bajo control. Por favor, volví a decir con el deseo de que acabara de una vez con aquello. No quiero luchar. Aunque permanecía en guardia, su rostro cambió. Me miró de una forma que yo no terminaba de comprender. Había una gran conciencia en aquel semblante y algo más. ¿Empatía? Pena, al menos. Yo tampoco, niña. Yo tampoco quiero luchar. Solo nos estamos defendiendo. Había tanta honestidad en aquellos extraños ojos amarillos que me pregunté cómo había podido creer jamás los cuentos de Riley. Me sentí culpable. Tal vez este grupo de vampiros jamás hubiese planeado atacarnos en Seattle. ¿Cómo podía fiarme de nada de lo que me habían contado? No lo sabíamos. Me expliqué hasta cierto punto avergonzada. Riley mintió, lo siento. Se quedó escuchando por un instante y me percaté de que el campo de batalla estaba en silencio. Se había acabado. De haberme quedado alguna duda acerca de quién era el vencedor, esta se habría disipado cuando un segundo después una mujer vampiro con el pelo castaño y ondulado y los ojos amarillos se apresuró a llegar junto a él. ¿Carlisle?, preguntó con voz confundida y la mirada fija en mí. No quiere luchar, le dijo a la mujer. Ella le tocó el brazo. Se encontraba aún en tensión, listo para abalanzarse. Está aterrorizada, Carlisle. ¿Podríamos nosotros...? El rubio. Carlisle le devolvió la mirada y entonces se irguió un poco, aunque yo aún lo veía cauteloso. No tenemos ningún deseo de hacerte daño, me dijo la mujer. Su voz era suave, tranquilizadora. No queríamos luchar con ninguno de ustedes. Lo siento, susurré otra vez. No era capaz de hallarle el sentido al barullo que tenía en la cabeza. Diego había muerto, y eso era lo principal, algo devastador. Más allá de eso, el combate había concluido. Mi aquelarre había sido derrotado y mis enemigos eran los vencedores. Pero mi exterminado aquelarre estaba lleno de gente a quien le habría encantado ver cómo ardía. Y mis enemigos me hablaban con amabilidad cuando no tenían por qué hacerlo. Incluso me sentía más segura con estos dos extraños de lo que jamás me había sentido con Raúl y con Christie. Me proporcionaba alivio saber que estaban muertos. Qué confuso era todo. Niña, dijo Carlisle, ¿te rendirías a nosotros? Si no intentas hacernos daño, te prometemos que tampoco te lo haremos nosotros a ti. Y yo le creía. Sí, susurré. Sí, me rindo. No quiero herir a nadie. Extendió su mano de un modo alentador. Ven, pequeña. Reagruparemos a nuestra familia en un momento. Luego tendremos algunas preguntas que hacerte. Si respondes con honestidad, créeme, no tendrás nada que temer.